patrones radiológicos, pero había algo que sentía que en el momento del examen les faltaba. Y era el desconocimiento de una parte principal que normalmente siempre la dictaba después de los patrones. Pero creo que es importante que ustedes la vean ahora antes, para que puedan entender qué es lo que ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre. Porque esto es parte de la fisiología, o sea, de lo que ustedes ya llevaron, fisiología, ¿no? Entonces esto solo va a ser un recordarles para ustedes. Ya vamos a hacer como un déjà vu, vamos a regresar a lo que ya estaba. Y de ahí va a partir, ya nos acordamos, doctor, perfecto. Y recién pasamos a lo que es la identificación de patrones radiológicos. Entonces, dime un número, del 1 al 10. 10. El 0 nunca para mí es un número. O cuando me queda 1. ¿No es cierto? Perfecto. ¿Y tú eres la 1? Bueno. ¿Qué me puedes decir del oblío pulmonar secundario? ¿Has escuchado hablar del oblío pulmonar secundario? ¿Sí? No. Disculpe, doctor. No. Sí. Escucha también. Esto es un conversatorio, ¿ya? Pero es un conversatorio conmigo, no entre ustedes. Tengan la libertad de preguntar, pero no entiendo. No estoy captando la idea, me es difícil. Porque de aquí en un tiempo ustedes me van a ver a mí como paciente probablemente. Entonces lo que yo quiero es formar gente en la cual yo pueda confiar, porque si no, imagínense, o con mis cachapas y me voy a otro lado donde me ve. Entonces siéntanse en la libertad de no hay opiniones erradas, no hay opiniones que uno pueda decir, oye, ¿qué tontera está preguntando esa persona? Porque esa tontera que está preguntando esa persona de repente tampoco la saben varios. Entonces la pregunta que crean que parece que es tonta, háganla igual. Porque estamos acá para aclarar las ideas. ¿Ok? Bien. ¿Alguien que me puede decir qué es el oblío pulmonar secundario? Es la unidad anatómica y funcional del pulmón que se encarga del intercambio de oxígeno y CO2. Ok, perfecto. Ya van recordando, ¿no es cierto? Está compuesto por varios ácidos. Excelente. ¿Cuántos ácidos? Ajá. Vamos, ustedes van haciendo la clase. Entre 5 y 15 ácidos. Y cada uno. Entonces, ¿dónde lo encontramos el oblío pulmonar secundario? En una placa o una tomografía. Y obviamente, la localización la vamos a conocer, no significa que cuando tú veas la placa vas a decir, doctor, ¿y dónde está? No lo veo el oblío pulmonar, no lo vas a ver en una placa radiográfica, pero una tomografía sí. Entonces, esto se lo voy a repetir hasta el cansancio, así que vayan haciendo eso de bien. Los bronquiolos son ramas de los bronquios subsegmentarios y se van a ramificar en bronquiolos terminales, que a su vez lo hacen en bronquiolos respiratorios. Se considera que la vía aérea conductora de aire más pequeña es el bronquiolo terminal, de modo que el intercambio gaseoso que se produce, como lo dijo bien su compañero, se va a producir a este nivel. Y ese es el bronquiolo respiratorio. Yo soy muy democrático. Son 8 y 17.
Continuamos con la creación y interrumpimos para que la señorita se parara por ahí. Interrumpimos para que entre. ¿Qué? Que entre, ¿cierto? Pasa. Y que sea la última vez porque recién nos estoy conociendo. No, sí me preocupo. Pero no por mí. El objetivo de que estemos sentados acá explicando es que ustedes vayan a conocer los patrones y signos radiológicos de lo que son las patologías intersticiales, porque en realidad todo es un compromiso intersticial en el tumor, correlacionándolo con la anatomía y la fisiopatología del lóbulo pulmonar secundario. Mostrar el diagnóstico diferencial enseñando los hallazgos en imágenes clave que nos van a ayudar a diferenciar una entidad de otra. A partir de esto nosotros vamos a ir viendo, cuando veamos vamos a decir, ah no, esto es una neumonitis por hipersensibilidad, ah no, esto es COVID, esto de acá es una carcinomatosis, esto de acá, y así van a ir separando de repente. Ajá, es un patrón de alta atenuación. En estos quienes se involucran. Está A, B, C, D, E. Para que sean los 5 necesito, para que sea este de acá necesito que haya esto. Ay no, descartamos. Para que haya esto y así vamos a sacar o descartar. Hasta que nos quedamos solo con posibilidades diagnósticas de 2, máximo 3. Porque obviamente si nosotros los radiólogos les vamos a dar el diagnóstico, pues imagínense. No, ya que siempre. Nosotros damos aproximación, por eso es ayuda diagnóstica. Viene el clínico y le da 15 posibilidades, doctor. Queremos descartar un enemigo oculto, queremos descartar pancreatitis, queremos descartar colecistitis, queremos descartar polidopolitiasis, queremos descartar todas las patologías. Venimos, vemos la imagen y la imagen nosotros le decimos, ya no te preocupes, considera solo esto y esto. Ah, ya, ellos se echan a buscar con el laboratorio, ven y dicen, ah, ya, esto no puede ser, entremos a operar, estamos pensando que sea esto. Ingresan, entran, sí, no tienen. Entonces la función de nosotros es dar la ayuda al diagnóstico. ¿Ok? Y tenemos otra ronda. ¿Ven qué pasa cuando si recibes a uno, vas a recibir a mí? ¿Pasa? Y así se viene mirando y así perdimos la indicación de lo que estaba hablando. Pero bueno. Entonces, como ya lo había dicho su compañera, es la unidad más pequeña, está rodeada por tabiques, ¿ya? De tejido conectivo, medidas entre 1 a 2 centímetros, compuesto por de 5 a 15 asilos pulmonares que van a contener los alveolos para el intercambio de gases, como lo dijo su compañero. Entonces, si nos hemos dado cuenta del salón, dieron movimiento, que yo sé que todos también lo sabían, o que aquellos que no lo recordaban, por ahí lo tenían en mente hasta que salió la idea y dicen, ah, claro, sí, ya me acuerdo de lo que hablo. Entonces, este es el oblío pulmonar. Esto de acá es una vista de tomografía. Si ustedes ven estas imágenes que las vemos acá, corresponden a las costillas. Por lo tanto, en las regiones subpleurales estamos viendo la formación, la agrandada de lo que es el oblío pulmonar. ¿Quieren contar sus ácidos? Cuéntenlo. Pueden ir de 5 a 15, no hay problema. ¿Están divididos por tabiques de tejido conectivo? Sí. Están bien marcaditos. Y acá es donde se va a llevar a cabo ese intercambio gaseoso. ¿Y qué pasa si hay un proceso infeccioso? El proceso infeccioso te empieza a presentar producción de flema. Esa producción de flema empieza a descender a nivel de todos los bronquiolos y que puede llegar ya sea por vía
vía linfática o por vía respiratoria, eso dependiendo del agente causal, porque unos van a llegar por acá, otros van a llegar por acá, y genera un taponamiento con moco. Y si se tapona con moco, ¿qué ocurre? ¿Qué? No ocurre el intercambio gaseoso. Y si no ocurre el intercambio gaseoso, ¿cómo se traducirá en el paciente? Disnea, ¿no? Y si esta ocupación de moco y esta obstrucción empieza a ser en 1, en 2, en 3 y se va replicando, se van a ir haciendo en forma coalescente, se van a ir juntando una con otra. ¿Por qué? Porque va a ir creciendo el proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio acá, el proceso inflamatorio acá, el proceso inflamatorio, y todo se va haciendo un proceso inflamatorio y se va formando una sola imagen que ustedes la van a ver en una placa radiográfica, en una tomografía, como una consolidación. Y la consolidación es igual a neumonía. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay, el paciente viene con disnea. ¿Y qué es lo que generalmente ocurrió en el COVID? Es lo que ustedes ahorita están viendo. Llegaban con la gliocondonación de la vida y el paciente empezaba a presentar dificultad respiratoria. Y después se dieron cuenta que si lo ponía boca abajo al paciente, mejoraba. ¿Por qué? Porque el COVID tenía una predilección a nivel de los segmentos posteriores. Entonces, si yo grafico una placa radiográfica, que más adelante la vamos a ver, en la misma tomografía nosotros veíamos en un corte axial, porque este es un corte axial, y en un corte sagital, y veíamos que toda la consolidación era en los segmentos posteriores de los campos pulmonares. Si lo golpeaban, ¿qué ocurría? Mejoraba. ¿Y por qué? ¿Cómo? Con las zonas de West. ¿Pero cómo? Normalmente son 2 zonas, pero al ponerlo en sucesión solo queda una zona, más ventilación. Algo más sencillo que eso. Una explicación mucho más sencilla. A ver, ya. Si lo pongo boca abajo, ¿qué ocurre? Va a regresar. ¿Y qué va a generar eso? Un estímulo en la persona, que es, ¿cómo sacan la flema ustedes? Mediante la tos. El paciente empieza a toser y metían sus aspiradores, jalaban la flema y decían, oye, el paciente mejoraba. La pronación es el gol estándar ahora, pero no ocurría en todos. ¿No? ¿Por qué? Porque ya sabemos que hubo otra cadena desencadenante que a nivel de los receptores H1 del pulmón se adhería el virus y generaba toda la catástrofe dentro del pulmón, ¿no? Entonces es un poco para que puedan entender que así como eso se presentó, las otras patologías también van a presentarse cuando la gravedad va incrementándose, cuando hay un compromiso y un inmunológico. Por eso es su importancia de conocer, de saberlo y de saber su localización. Esta es una tomografía y sabemos que en la parte más distal está este lóbulo. ¿Ok? Dicho esto, ya después vamos a hablar
de la arteria, la vena, el sistema linfático, quienes llegan, quienes no, neumonitis por hipersensibilidad puede llegar por la vía aérea, eso lo vamos a ver después. Lo que me interesaba que sepan y que vayan conociendo es dónde está, qué es lo que ocurre, de qué se encarga y cómo puede perjudicar su función. Bien. Dicho esto, entramos a lo que son los patrones. Y todo empieza por una placa radiográfica. Todo empieza por una placa radiográfica. Cuando ustedes lleguen a un hospital, lo primero que les piden es pedir una placa radiográfica. ¿Por qué? Porque es nuestra primera prueba de ayuda diagnóstica para saber el grado de complicación que pueda tener el paciente. ¿Y por qué más? Porque es rápida, porque es barata y porque está al alcance de cualquier centro de salud 1-4. Porque ya llevan medicina, ¿no? Salud integral. Hay un curso que les enseñan los profesores de periferia, ¿no? Atención primaria y la salud. Ahí ya saben las categorías de los establecimientos. Entonces, prueba fácil, rápida, económica y reproductible, que estaba ahí escrito. Se puede decir que junto con la historia clínica y la exploración física es la base sobre lo que se fundamenta el diagnóstico de las enfermedades respiratorias. Por eso, placa radiográfica. Y vemos, hay consolidación, no hay consolidación, hay quistes, no hay quistes, hay cavitaciones, no hay cavitaciones, hay lesiones, masas, nódulos, lo que se tenga. El objetivo de aprender los patrones es que ustedes aprendan a describir patrones radiográficos, iniciando por la patología por una placa radiográfica y después por una tomografía. Y que conozcan las características radiológicas más determinantes para las claves para llegar a un diagnóstico correcto, o por lo menos una aproximación diagnóstica. Entonces, lo primero que vamos a ver son los patrones de aumento de la densidad. Todo esto lo vamos a subdividir en dos grupos grandes: patrones de alta atenuación y patrones de baja atenuación. Patrón de alta atenuación, ¿qué será? Todo lo que vamos a ver blanco. Patrón de baja atenuación, todo lo que vamos a ver negro. Entonces, un ejemplo de un patrón de alta atenuación o de alta densidad sería la neumonía. Y de baja atenuación, un neumonía. Entonces, dentro de los patrones de alta atenuación, vamos, ese es en una clasificación macro. Pero dentro de lo que es patrones de alta atenuación, vamos a hablar de patrones alveolares, patrones intersticiales, atelectasias, nódulos y masas. De forma muy grosera, tenemos que aprender a identificar eso en una placa radiográfica. Entonces nos vamos con el patrón alveolar. ¿Qué es el patrón alveolar? Ocupación del espacio aéreo pulmonar, que ya sea por agua, pus, sangre, lo que esté generando un incremento de la densidad de ese nivel. Puede ser que este patrón de alta atenuación sea generalizado, ocupe todo el campo pulmonar, o sea netamente localizado. Tenemos, cuando es difuso, está casi generalizado en el campo pulmonar. Esto puede estar dado por edema, que puede ser cardiogénico o no, tumores, como son los carcinomas broncoalveolares, los linfomas, cuando se dan por neumonías, estas pueden ser bacterianas, virales, por hongos, tuberculosis,
y la tuberculosis en sus distintas presentaciones, con predilección de la biliar y hemorragias, por problemas de coagulación en el paciente, por diátesis hemorrágica, que pueden presentarse en el paciente. Entonces, esto es la ocupación del espacio de aire por ese tipo de, que pueden ser sangre pulsada o por lo que sea, y que van a generar un patrón de alta atenuación difuso. Y las posibilidades ya las hemos visto. Cuando es el patrón localizado, vamos a hablar de un patrón de alta atenuación lobular o segmentario. Lobular, porque sabemos que existe el lóbulo superior, medio inferior en el derecho, superior e inferior izquierdo. Y segmentario porque puede, dentro del lóbulo superior, coger algún segmento específico. Porque dentro de hay una subclasificación que no los voy a marear con esto, pero para que lo sepan. Existen segmentos dentro de lo que es el lóbulo principal superior, medio, inferior, y van a ser clasificados como S1, S2, S3, S4, S5, entonces por eso es importante. ¿Hay un compromiso de todo el lóbulo? No. ¿De un segmento? Sí, allá. Y ustedes están en el segmento tanto si ya quieren darlo a entender. Normalmente no utilizan, al menos en Perú no se utiliza, en México sí se utiliza el segmento, inclusive ya utilizan en algunos, al menos en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, de algunos informes de resonancia magnética cerebral sale, ¿no? Lesión RC1, Q3, P38. Entonces siempre le ya sé dónde está la lesión. Pero cuando tú ves y dices a qué se refiere, no entiendo cuáles son esas, pues son clasificaciones que se están dando básicamente por el tipo de la gente causal que está produciendo y su composición genética y la alteración que se da. Entonces, avanzando un poco más complicado, pero bueno, nosotros todavía no, al menos en Sudamérica todavía. El localizado bien definido puede estar dado por neumonías globales bacterianas, parasitarias, micóticas o por tuberculosis. Ustedes se han dado cuenta que la tuberculosis, Tacna es una de las ciudades con mayor índice de tuberculosis a nivel nacional. Por eso casi todos bueno, ahora ya creo que ya no tanto, pero todos los programas salen desde Tacna, o salían desde Tacna. El carcinoma de células alveolares, otra de las causas, neumonitis por radiación en aquellos pacientes que han tenido un cáncer y que han recibido radioterapia y que pueden tener una neumonitis por radiación, por embolismos pulmonares y por neumonías simplemente obstétricas. Son los definidos, no los difusos. Ya tenemos una diferencia. ¿Quiénes causan o pueden causar un patrón de alta atenuación generalizado y quienes pueden generar un patrón lobular o segmentario? Si recuerdan, en ambos está la tuberculosis. ¿Okay? Cuando pueden ser localizados pero mal definidos, que pueden ser uni o multifocales, enfermedades inflamatorias, como son las bronconeumonías, neumonías por hongos. Los hongos, pues en realidad yo creo que para un futuro va a ser una de las patologías que van a generar mayor problema en la población. Porque ahora, pues, no tenemos, pero tú le cambias el pH inmediato y su proliferación es inmediata.
Hay una patología en neurología, si mal no recuerdo, que se llama Tolosa-Hahn, que tiene una particularidad de presentación y su tratamiento también es muy rápido. Pero una de las diferenciales es descartar que esta enfermedad no sea por hongos. Y una de las que puede presentar una patología muy similar en cuanto a signos y síntomas en el paciente es el aspergillus. El aspergillus se mete hasta en el cerebro y tiene una predilección por el seno cavernoso. En los pacientes inmunocomprometidos normalmente puede generar rápidamente una proliferación. Entonces, ahí vamos viendo y vamos teniendo en consideración hongos. Enfermedades medioambientales, que son las alveolitis alérgicas, las neumonitis reactivas, enfermedades vasculares como el embolismo pulmonar y las vasculitis. Y si se van dando cuenta, las definidas también pueden ser dadas por enfermedades como el embolismo pulmonar. Y ese embolismo también puede ser mal definido. Entonces, ya vamos agrupando patologías que pueden generar una y otra alteración en el patrón pulmonar. Las neoplasias, nuevamente, carcinoma de células alveolares, linfomas y metástasis. Las metástasis, a medida que vamos a ir ampliando, también se convierte en un diagnóstico diferencial que siempre debemos tener presente. Entonces ya tenemos tuberculosis en pulmón y metástasis como otra posibilidad de diagnóstico. Y las neumonitis por radiación. Todas esas patologías son las que nos van a generar un patrón de alta tensión. Ya sean generalizados, sean difusos, bien definidos, localizados, segmentarios o mal definidos, unilaterales o multifocales. Pero todos van a generar alta tensión. ¿Cómo lo vamos a evidenciar en una placa radiográfica? ¿Cuál es nuestro hallazgo? Ya sabemos quiénes lo pueden causar. Ahora queremos saber cómo vamos a encontrar. Entonces, primero, aumento de la atenuación pulmonar, imágenes radiopacas, mal delimitadas y de bordes imprecisos, aspectos algodonosos que pueden estar distribuidos focal, local, segmentaria o difusamente en el pulmón. Cuando hay consolidaciones, pueden estas irse acompañando de lo que son los broncogramas aéreos. ¿Qué son los broncogramas aéreos? Que dentro de la consolidación, dentro del glóbulo blanco, vamos a ver unos caminitos que se van a ver radiolúcidos, que son parte de los bronquios, es decir, está comprometiendo todo este segmento, pero llega el aire a través de esta consolidación y me permite realizar el intercambio gaseoso, porque vamos a ver en la mayoría de los casos que pueden llegar hasta el nivel de bombillo pulmonar secundario. Entonces, cuando nosotros vemos, por eso es importante en la descripción de una placa radiográfica, sí, es una neumonía, sí, pero es una neumonía que tiene broncograma aéreo. ¿Qué me dice esto para el paciente, para el clínico? Que tiene broncograma aéreo, entonces está llegando oxigenación. Ya puede estar generando un proceso inflamatorio, pero este proceso inflamatorio no está generando una obstrucción total, como hay neumonías obstructivas, que ya no deja pasar nada y solo es blanco. Y son un poco complicadas para salvaguardar la comportamiento. El signo de la silueta, ¿no? O de la cisura abultada en los casos del cielo. ¿Alguien sabe qué es el signo de la silueta? Porque lo habíamos visto, lo vimos, se los digo, lo recuerdo.
que cuando ésta se presenta no permite una identificación entre las estructuras que están adyacentes y parece un compromiso mucho más abultado. Si no muy lejos, fue ayer creo, donde el doctor me dice: doctor, tenemos un paciente con una parventaria impresionante. Voy a ver la placa y le digo: ¿dónde está tu cardiovascular? Y es lo que tenía, una consolidación, y al costado estaba el corazón. Y eran dos estructuras puestas a un mismo nivel que se confundían y daba la impresión que era una sola. Entonces, cuando en los casos que se da Klebsiella no van a permitir la visualización de las estructuras intersticiales subyacentes, es decir, en el caso de Klebsiella no es poco probable que encontremos broncograma aéreo. Pueden también ser nódulos que tienden a la apariencia precoz y generar una condensación. La condensación es diferente a la consolidación. Los nódulos son masas. Tenemos, por ejemplo, me acuerdo mucho, estuve en salud, porque fui para ver a la madre de una colega, y justo estaba el médico de emergencia y me dice: doctor, la doctorita no sé si sabe, pero la mamá tiene metástasis en el pulmón. Entonces era una noticia de la cual nosotros no esperábamos, porque la señora no tenía un cáncer primario conocido por el médico. Entonces cuando vemos la placa, le digo: no sé, podemos ver la placa radiográfica así. Y en efecto tenía todo el pulmón con unos nódulos. Y me quedó mirando y le digo: doctor, esas no son letras, son nódulos reumatoides. Y olvida, no le digamos nada a la doctora: no te preocupes, son nódulos reumatoides. ¿Qué puede pasar? Muy bien desapercibido, ser metástasis, pero realmente en este caso no lo es. Entonces, cuando los nódulos se hacen, se van uniendo uno con otro, puede generar una condensación. ¿Ok? Bien. Patrón alveolar. Miren las imágenes. Irregular, algodonosas, que pueden ser focales, segmentales. Y en este caso, ¿qué sería? ¿Ocupará todo el lóbulo medio? Es segmental. ¿Están de acuerdo? Yo diría mal localizado. Ya es, ¿no? Mal localizado. A ver, para entender un poco tu idea. La localización del área hiperdensa, radiopaca, no tiene una buena localización, porque si la tenemos acá igual está generando daño, si la tenemos acá igual va a generar daño. Entonces, de repente, mal definida puede ser. Sí, es mal definida. ¿Qué más? Pero será local, será difuso, será segmentaria, será lobular. Ocupa todo el lóbulo. No, no es cierto, porque yo estoy viendo que hay parénquima acá. Entonces no lo ocupa, doctor. Y lo que no ocupa, ¿en qué se traduce? Segmentario. Un compromiso segmentario. Pero eso para que ustedes lo sepan.
Porque en una descripción de una placa radiográfica nosotros no ponemos consolidación o radiopasividad familiar, compromete el lóbulo medio del campo pulmonar derecho. Uno. No ponemos segmentario, que en realidad la radiología, cuando mis maestros me formaron, siempre decía que la radiología es poesía. Y un informe debe ser apasionante para quien lo lee. Leerlo y decir, wow, este paciente va a morir, pero la descripción es genial. La leería 1000 veces, ¿no? Pero la demanda de pacientes está que ya no nos da tiempo para explayar. Pero eso no exime de lo que está escrito y de lo que debería ser. En el B, ¿no? Esta es una placa radiográfica ya posterior. ¿Cómo estaba? Y tras tratamiento, ¿cómo mejora? Entonces es importante identificar el patrón alveolar de tipo algodonoso, de alta atenuación, mal definido. La localización puede ser en cualquier parte, pero nosotros identificamos. Entonces es un patrón alveolar. ¿Por qué? Porque está agarrando la parte de bronco, ¿no es cierto? Y se está desplazando hacia la parte más distal. Y es irregular, pero sí nos permite ver un poco del parénquima posterior. Tras tratamiento, vemos cómo va mejorando. Entonces es algo que, si es bien tratado, si es bien diagnosticado, mejor. En esta placa, ¿qué ven? ¿Cómo te llamas? No, está Martínez. ¿Qué ves? ¿Por qué dirías que mediación es densa? ¿Y cuánto mide mediación? La silueta cardíaca, pero estamos hablando de cardiomegalia. Acá no hay una cardiomegalia. Ya, pero ves consolidación, ves un patrón de alta atenuación. ¿Qué es la consolidación? Ya, y eso es un patrón de alta atenuación. Creo que acá nos estamos perdiendo. Una consolidación es blanca, y si es blanco es un patrón de alta atenuación. ¿Ves que hay un patrón de alta atenuación? Sí, no. ¿Dónde? Derecha. Ya, muy bien. ¿Opina usted lo mismo? ¿Cómo te llamas? ¿Janet? Sí. Janet.
tenemos acá un caso de este paciente y yo quiero saber cuál es su opinión. El colega le está diciendo que acá hay un patrón de alta atenuación derecha. Un paciente normal. Entonces usted se queda como que no hay un patrón de alta atenuación y es un patrón normal. ¿Sí? La opinión de la autora. Levanta la mano. Bien. No es así. Dígame usted. Hay una radiopacidad en el pulmón izquierdo. Radiopacidad en el pulmón izquierdo, ¿dónde? Aquí está la flecha. Ajá, donde está la flecha. Claro, ¿no? Ahí está escrito, está señalando la flecha. Un patrón de alta atenuación difuso. ¿No? Exacto. Bien. No. ¿Por qué? Porque este paciente de acá está con la escápula hacia afuera. Si la escápula estuviese adentro, nosotros vamos a ver acá. Pero en este caso no. Entonces, todos están de acuerdo con que esto de acá es un patrón de alta atenuación difuso en todo el campo pulmonar, lobular. Difuso. Ocupa parte arriba, parte abajo, parte inferior. Entonces, flechita, para ayudar. Pero eso no van a tener en el examen, ¿no? Lo importante es que vayan identificando. Ahora bien, con la explicación, acá. Y más que ya han visto todo lo que no era normal, y ahora sí ven lo que es, o mejor dicho, han visto todo lo que era normal, y ahora lo que es anormal. Acá, más evidente imposible, ¿no? Un patrón alveolar, casi, en este caso, lobular, ¿no? Porque ocupa todo el lóbulo inferior. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana, ¿cuántos años debe tener este paciente? Miguel, ¿cuántos años tiene este paciente? Considero que bien podría ser una persona menor o una persona adulta mayor. O sea, por el tamaño, pero en este caso más por una persona mayor, ¿no? ¿Por qué? Por las capacidades que vemos y... Muchachos, creo que se están olvidando. Osteoporosis. Osteoporosis. Oh, ¿ves osteoporosis? No. No se ve osteoporosis. Lo que nosotros podemos decir es que hay una pérdida de densidad ósea, pero no podemos decir en una placa radiográfica osteoporosis. No podemos darnos esa oportunidad o ese lugar. Dime. Mira, que estás así, entonces yo pienso que quieres hablar. ¿Cuántos años tiene este paciente? ¿Por qué?
Tú la sabes. Tampoco. ¿Cuántas veces le dije que un botón aórtico prominente lo vamos a encontrar en personas mayores de 40 y... ¿quién da más? 45. Ya empieza a hacerse prominente. Y si yo veo, porque se ve, creí que no se veía. ¿Qué es esto? Es el botón, pero esto de acá, ¿qué es? Esto. No, Gracias. calcificaciones, ¿no? Porque tiene densidad hueso, ¿no? Es parecida a la densidad del hueso. Entonces, y está calcificado. Entonces, este paciente, solo viendo la placa vagal, el paciente debe tener unos 70, 75 años y no es más. Entonces, en una placa radiográfica, sin rótulo, sin nada, hombre o mujer. Porque, y si le hicieron una mastectomía por cáncer, el grosor de los ojos. Todo lo sacamos. Todo el mundo se engaña. Y cuando nos llevan de perito, porque no lo identifican y quieren saber si es hombre o mujer el cadáver, piden placas radiográficas anteriores, pero meten los familiares. Es mi familiar. Nosotros estamos con nada. Pero esa es la parte forense, ¿no? Patrón intersticial. Vamos entrando cada vez al mundo de lo que ya es patología radiográfica o patología radiológica. Patrones. ¿Qué es el patrón intersticial? Afectación del espacio intersticial del pulmón. Es decir, en el pulmón, desde acá, todo es intersticio. Todo eso es el intersticio. Dentro del intersticio vamos a ver que hay unas líneas a nivel del lóbulo pulmonar secundario, estos septos que lo rodean, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de afectación y el agente causal, vamos a ver si es un patrón intersticial reticular, y dentro del reticular si será reticular grueso o reticular fino, si es un patrón nodular, o si es un patrón centrolobular, o si es un patrón random, o si es un patrón retículo nodular. Y así podemos seguir hablando y hablando de más patrones, porque es... Estamos entrando un poquito, recién estamos entrando así a la nebulosa. Ahí pasamos la cuarta dimensional y los pierdes. Ya los que más se pongan en atención van a regresar por donde entraron. Los que no, ¿qué podemos hacer? Te llevarán 2 años, 3 años, 4 años. No sabía si tampoco. Bien, entonces es la afectación del espacio intersticial del pulmón por un aumento patológico de uno o de todos sus componentes. Y ya lo hemos dicho. Intersticial puede ser reticular, puede ser nodular, el intersticio ocupado todo. Si vemos una consolidación basal, es un compromiso intersticial completo, con todos sus segmentos, con todas sus partes. ¿Por qué? Porque abarcó todo. Vamos a encontrar otras patologías que solo la parte de tejido conectivo es lo que se inflama. Y lo vemos así y decimos, oye, viene que raro, ¿no? O sea, solo el costadito y el bronquio está normal. Entonces eso llegó por la parte linfática y no por la vía oral, por la vía aérea. Y son infecciones que llevan por conducto linfático. O sea, una maravilla. Tipos según sus causas. Ya esto íbamos. Nodular, fino y difuso.
Dentro del nodular fino y difuso encontramos metástasis, encontramos histiocytosis, encontramos enfermedades infecciosas y patologías en pacientes inmunodeprimidos. Encontramos la tuberculosis miliar, no la tuberculosis normal, la miliar es la que se caracteriza por el patrón nodular fino y difuso. Las enfermedades por inhalación, ahí es donde proliferan toditos estos centros ocupacionales, ¿no? Lectura de placa radiográfica para descarte de qué? De las neumoconiosis, ¿no? ¿Cuántas neumoconiosis conocen? Hay varias, ¿no? Todas las enfermedades que se dan por estos polvillos y en su gran mayoría Tacna, Ciudad Minera, Sauer, ¿no? Pero lo bueno de la Sauer es que, aparte de ser una mina de tapón abierto, ¿no? Evita un poco la polución, pero el uso de equipo de protección personal es indispensable. Entonces, en este tipo nodular fino y difuso entran también estas enfermedades por inhalación. Bien. Y de ahí vamos a ver también la diferencia entre lo que es una neumoconiosis y una asbestosis, porque no es lo mismo. Unos tienen predilección de segmentos superiores y los otros predilección por segmentos inferiores. Otro de los patrones, el reticular fino. Vamos a verlo en pacientes que tienen edema pulmonar, ya sea en los casos venosos o linfáticos. Neumonías agudas intersticiales. Dentro de las neumonías, nosotros vamos a recordar que existen, puedes esperar afuera y llevarte esa silla, por favor.